China. Y hablando de presidentes, bueno, Asunción es escenario de una cumbre de presidentes, algunos ausentes, pero bueno, ya Fernanda nos tiene todos los detalles al respecto. Fernanda, adelante. Ocasión de recibir a todas las autoridades de seguridad del hemisferio, por lo cual estamos sumamente comprometidos en la lucha contra el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, lavado de activos, trata de personas, lucha contra la corrupción. El canciller Rubén Ramírez Lescano está hablando, está dando una conclusión básicamente de lo que fue la presidencia pro tempore de Paraguay y la cumbre de presidentes que acaba de culminar hace unos minutos. Nuevamente a este país, atendiendo que esta fue la presidencia pro tempore de Paraguay y que nuevamente reabrieron relaciones con este país. Eso por un lado. Por otro lado, ahora los 6 meses son de Uruguay y ya se mencionó que uno de los puntos principales de la presidencia de la calle Pou va a ser negociar con China. ¿Cuál sería la postura de Paraguay al respecto? Con respecto a la situación de Venezuela, hemos dialogado los ministros de Relaciones Exteriores del Mercosur respecto del proceso de elecciones. En ese sentido, vamos a tener nuevas discusiones. Allí es asegurar de que el proceso sea transparente, participativo y que los resultados sean aceptados. Nuestro país ha decidido la reapertura de nuestra embajada en Venezuela con el propósito justamente de poder estar atento a todo lo que se refiere al proceso democrático en Venezuela. De manera que es un tema clave para nuestra región, es un tema muy importante. El respeto a la democracia, a los derechos humanos y a las libertades. Con respecto a la negociación con China del Mercosur, en el marco de lo que señalas, que asumiendo Uruguay la presidencia pro tempore, ustedes escucharon esta mañana las declaraciones del señor presidente de la República, en la que señalaba de que dentro del Mercosur y como Mercosur estamos dispuestos a avanzar en las negociaciones inherentes a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con China. Les agradezco inmensamente, que tengan muy buenas tardes a quienes nos visitan. Bueno, parte de lo que menciona en este sentido el canciller nacional Rubén Ramírez Lescano ya hacía referencia a algunos puntos principales de lo que fue esta reunión de los estados parte y los asociados también al Mercosur. Acaba de culminar un momento antes de que él inicie la conferencia de prensa, culminaba lo que hace referencia con la cumbre de presidentes. Ya en horas de la tarde se darán otras reuniones más relacionadas al Mercosur, pero ya sin la presencia de los presidentes de los estados parte y los miembros asociados, también otros invitados con comitivas que estuvieron visitando Asunción para esta cumbre, en la cual Paraguay era o llevaba la presidencia pro tempore, que ya ha sido cedida en este sentido al Uruguay para los próximos 6 meses, Carlos. Bueno, hasta ahora sin consenso sobre lo que hablaba al arranque de nuestro contacto, que tiene que ver contra el crimen organizado, por lo menos acuerdos sobre el crimen organizado, Fernanda. Sí, hubo una propuesta bastante interesante ayer cuando se reunían los cancilleres, Carlos. Es que ahí daba la canciller Diana Mondino, la canciller argentina, la que daba la idea y lanzaba la propuesta de crear una especie de fiscalía antimafias, en la cual todos los miembros que forman parte del Mercosur puedan compartir información valiosa respecto al crimen organizado para luchar justamente contra este flagelo. Es una propuesta que después seguramente con el correr de los meses va a ser analizada. Sobre eso podría haber un poco más de consenso, no así la eterna traba que representa establecer un tratado de libre comercio como Mercosur con China. Decía más temprano Santiago Peña en una entrevista que teníamos en el Centro Internacional de Prensa que ellos están dispuestos a establecer tratados de libre comercio con China siempre y cuando ese Estado no condicione al Paraguay y a los otros países a reconocer a China como Estado y no a la República de Taiwán, como lo viene haciendo ya desde hace años nuestro país. Es claro, decía concretamente, no hay problema, podemos llegar a un acuerdo como Mercosur con China, sin la necesidad de renunciar a la relación diplomática que tiene Paraguay con Taiwán. Básicamente eso, no hay problema. Veremos cómo Paraguay bloque, lo que no quiere es ese condicionamiento. Claro, no me obliguen a renunciar a mi relación diplomática con Taiwán. Podemos ver comercialmente el acuerdo como bloque,
pero no me obliguen a renunciar a Taiwán. Creo que básicamente esa fue la postura de Santiago Peña. Así es, señor, totalmente. La diferencia que sí, incluso hablando entre colegas, veíamos con cumbres anteriores que se han realizado entre los presidentes miembros del Mercosur, es que en ocasiones anteriores, ya hace cuestión de un año y medio aproximadamente, decía Luis Lacalle Pou, era el ferviente defensor de que vayamos como estados miembros del Mercosur a tener ese relacionamiento de libre comercio con China, y decía Lacalle Pou en ocasiones anteriores, si no lo hacemos como Mercosur, Uruguay va a ir como un estado completamente independiente a negociar este tratado de libre comercio. Ahora a esa voz que era más o menos la única que se mostraba con esa postura, que era Uruguay, se le sumó, por ejemplo, el día de hoy Brasil, que también decía hay una posibilidad de que establezcamos un tratado de libre comercio con China. Miraba con buenos ojos también esa posibilidad, digo bien, Luis Ignacio Lula da Silva. Pero en ese momento, y al hablar de ese polémico tratado, la posibilidad, también decía Luis Lacalle Pou, es importante que para este tipo de decisiones salgamos todos unidos, y para salir todos unidos tenemos que estar presentes en este tipo de reuniones todos los presidentes, decía Luis Lacalle Pou. Si realmente nos importa el Mercosur, tenemos que estar todos los mandatarios presentes, decía él, en directa alusión a la ausencia del presidente argentino Javier Milei, que no estuvo, se excusó de venir y envió solamente a su canciller. Sobre ese tema, para cerrar de mi parte, por lo menos, hubo incluso una polémica ahí con los colegas paraguayos ante la consulta de uno de los colegas y la respuesta hasta antipática de la canciller argentina. Sí, como que minimizando la situación, porque es cierto, hay una especie de diferencias en torno a la relación que existe entre Luis Ignacio Lula da Silva y Javier Milei. Hay constantes indirectas que se han tenido, de hecho que el fin de semana ha participado de reuniones de algunos grupos políticos relacionados a la ultraderecha y a Jair Bolsonaro, el presidente Javier Milei, que viajó hasta la zona de Camboriú en Brasil para participar de esos actos políticos en donde le brindaba su apoyo a Bolsonaro, en donde decía que Bolsonaro era un perseguido político y judicial en el Brasil, y constantes indirectas que ya vienen de larga data entre ambos mandatarios. Ante esa consulta es que Diana Montino como que ninguneaba un poco la pregunta allí del compañero, decía que no, que eran diferencias personales, que no tiene absolutamente nada que ver esa situación con la ausencia de Javier Milei en esta cumbre de mandatarios. Sin embargo, como que esa fue la constante sombra negra. El propio Santiago Peña dijo, no pude convencer a Javier Milei a que participe el día de hoy de esta cumbre de presidentes, y Milei que dice, no pude participar, no me daban los tiempos en mi agenda, porque el fin de semana estuvo en Brasil, hasta el día de ayer tengo entendido, si no fue hasta el sábado, y el día de hoy ya se estaba preparando para actividades y en torno a las fiestas patrias que se van a celebrar mañana 9 de julio en Buenos Aires específicamente. Y para cerrar, escuchamos esa parte de la canciller. Te despedimos también, Fernanda. Muchísimas gracias por este contacto. ¿Y qué decía? ¿Cómo respondía principalmente la canciller ante la consulta de la ausencia del presidente Milei en esta cumbre? ¿Cómo consideran en general el impasse entre los presidentes de Argentina y Brasil? ¿Eso afecta, digamos, a nivel Mercosur? Cuando estudiaste en el colegio primario, probablemente el secundario, educación cívica, los presidentes manejan el poder ejecutivo, los países y las sociedades, los estados, son algo que perdura en el tiempo. ¿Y la ausencia de Milei por qué? Porque está con la dificultad de que tenemos el acto de la firma del Pacto de Mayo y no le da el tiempo físico de estar en un lado y en el otro al mismo tiempo. No es por Lula entonces. No es por la presencia de Lula. Lula tampoco está acá ahora, que yo sepa. Pero mañana. Pero me estás preguntando por una cosa. Chicos, ustedes tienen que aprender a hacer un trabajo serio. La última pregunta. ¿El libre comercio con Palestina? ¿Qué es eso que mencionó Brasil? No sé, pregúntale a Brasil. Nuestra insistencia nomás se debe al tema de que es un tema a nivel regional. Una supuesta enemistad entre los presidentes. Es una pregunta de rigor. Chicos, pero es que no es una pregunta de rigor, es una pregunta que se requiere un mínimo de inteligencia para evaluarla. Es decir, ¿cómo puede haber enemistad entre dos personas que aún no han tenido la posibilidad de encontrarse? Pero por los dichos no de frente, pero sí por los medios. Bueno, ¿vos sos amigo de los 8.000 habitantes, de millones de habitantes del planeta Tierra? No, le consulto, canciller. No sé.
Las relaciones entre las personas es un tema diferente de las relaciones entre los estados. Bueno, ahí está. Bastante chocante la canciller. Dios mío, qué arrogante. Una forma de responder muy Porque se le hace una desagradable. pregunta, a ver, como todos los Y colegas, todos, ¿verdad? Sí. no solamente nosotros, todos los medios, incluso argentinos, expresan del por qué el presidente de Brasil viene a Asunción a una cumbre entre presidentes y el presidente de Argentina prefiere ir a una reunión. Con el rival político. Exactamente. Y es por la abierta enemistad que tiene tanto con el presidente de Bolivia como también con el presidente de Brasil, con quien no quería cruzarse. Pero ese es un recurso, ¿verdad? Cuando alguien no sabe qué responder, entonces recurre a la Pero arrogancia. esta es la mujer que se encarga de las relaciones diplomáticas de la Argentina. Ay, ¿verdad? Porque se les da esa Por eso tarea. pedía compartir y mostrarles la arrogancia y la... A ver, imagínate si ella siendo canciller responde de esa manera. No, tremendo. Tienes que tener una Qué poco mínima tacto, inteligencia, sí. Dios mío, ahí ofensiva encima. No, totalmente. Fue una Impactada. falta de respeto totalmente. Se le preguntó bien sobre una Claro, situación. en todo caso, como cualquier canciller puede alegar a cualquier situación de la agenda, decir no coincidían las agendas y Sí. directamente por eso no vino. Una No tener esa respuesta actitud. políticamente incorrecta. Totalmente. Bueno.